sumando a lo largo de la hora. Bien, bueno, primero agradecerles a la universidad, en primer lugar, que me da el espacio, la posibilidad de poder hacer esta webinar y bueno, y a ustedes obviamente que se han mostrado interesados en participar de esta charla. Bien, mi idea, bueno, mi nombre es Diego Delisi, ya lo sabrán, habrán leído mi nombre. Soy locutor nacional recibido, trabajé en varias radios y en algunos canales de televisión, siempre en el sector del informativo, de esas radios y de esos canales, redactando y leyendo noticias o diciendo noticias en el aire. Y actualmente, hace unos años, esto a título informativo, bueno, trabajo como locutor y maestro de ceremonias y asesor en algunas cuestiones de comunicación, pero fundamentalmente como locutor de los eventos, de las ceremonias institucionales en un ministerio del gobierno de la ciudad. Ya hace 11 años que estoy en ese trabajo y en paralelo doy charlas, asesoramiento, talleres grupales, individuales, fundamentalmente de oratoria. He dado algunos de locución puntualmente, pero más que nada de oratoria y bueno, y hace un año que estoy como profesor en esta casa de estudios en la materia de locución en la carrera de interpretariado. Ese es un poco, a grandes rasgos, mi experiencia, por decirlo de alguna manera, simplemente a título de que mínimamente sepan, bueno, quién soy, como para presentarme. Así que bueno, dicho esto, voy a hablarles acerca de algunas cuestiones fundamentales que tienen que ver con la oratoria, el arte de hablar en público. Obviamente que en una hora no vamos a poder desarrollar mucho, pero tampoco es la idea. La idea, por lo menos que tengo en este, o a través de este formato, por ejemplo, una webinar que dura 60 minutos, es sencillamente, que no es poco, dar transmitir algunas ideas centrales, algunos ejes fundamentales que me parecen muy importantes a la hora de tener en cuenta si es que alguno de ustedes tiene que hablar en público. Bien, me pueden preguntar lo que sea, ¿sí? Traten de no pisarse con los micrófonos. La idea es que todos ustedes mantengan muteado el micrófono por una cuestión de prolijidad auditiva, y también, bueno, para yo poder seguir concentrado en lo que tengo que decir realmente. Pero si quieren me pueden hacer una pregunta en el momento que quieran, ¿sí? No soy mucho mientras estoy hablando de leer el chat, ¿bien? Simplemente lo hago al comienzo para saber que todo está bien, pero luego empiezo a hablar. Así que la mejor opción es que desmuteen y me interrumpan. Pero si no van a hacer uso de la palabra, la idea es que todos mantengan muteados el micrófono, ¿sí? Bien, algunas cuestiones fundamentales al momento de hablar en público. Obviamente que acá participan personas de distintas edades, con distintas profesiones. Yo trato de comunicar algunas cuestiones que me parecen, como dije antes, importantes y genéricas dentro de esto. En primer lugar, yo empezaría em, recordando esto, que es muy elemental, pero que por ser muy elemental lo olvidamos. Lo automatizamos y no lo tenemos en cuenta y me parece que es importante y un buen punto de partida para empezar a hablar de la oratoria. Es que nosotros le estamos o le intentamos hablar a otras personas, a otra, en el caso de que sea una comunicación uno a uno interpersonal, o a otras personas, sean dos, 20, 50, 100, las que sean. Es decir, la primera situación o la primera preocupación que se le plantea a la persona que tiene que hablar en público es sencillamente que esa persona siente la presión de acordarse de todo aquello que tiene que decir, que le dijeron que diga, que se propuso decir, es decir, de no olvidarse de nada. Y ese es el primer error en que incurre la persona que tiene que hacer uso de la palabra. ¿Por qué?
Porque si esa persona tiene como fundamental objetivo el no olvidarse de nada, el que no se le genere ninguna laguna mental, el que no se le presente ninguna hoja en blanco, ¿sí? Voy recurriendo a situaciones que yo escucho habitualmente, incurre en un error. ¿Por qué? Porque esa persona está tratando de dar una lección oral. Tenga la edad que tenga 20, 50, 70 años, y trabaje de lo que trabaje. De tratar de decir más o menos de memoria y de estar únicamente ocupándose de aquello que tiene que decir en la forma y en el orden en que lo practicó o se propuso sencillamente decirlo. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque el momento en que yo tengo que hablar es totalmente por distintas variables, y esto cada uno de ustedes a través de sus propias profesiones y experiencias bien lo saben. Ese momento en el que yo tengo que hablar es totalmente distinto a 2, 3, 5, 7, 10 días que yo pude haber tenido de práctica. Entonces, primero tengo que tener en cuenta que yo tengo un mensaje o un discurso o una alocución que mi fundamental objetivo es comunicárselo a otras personas. Entonces ahí ya empieza a jugar una situación en la que obviamente va a ser importante lo que yo tenga para decir. Pero lo más importante, lo más trascendente va a ser que hay otras personas, y acá viene la segunda cuestión, y va a terminar la frase, ¿no? Que me están escuchando. Sí y no. ¿Por qué? Primera cuestión, repasamos. Esto de no ponerse como único objetivo el tratar de decir todo aquello que quiero, tengo o debo decir. No es una lección oral. Y la segunda cuestión, cuando digo que es un mensaje o es un discurso o una alocución que quiero comunicar a otras personas, es la cuestión de que esas personas no me están únicamente escuchando de manera pasiva. Es decir, se lo resumo con esta frase o con esta idea. Toda pieza o acción que implique ejercer la disciplina de la oratoria no deja de ser nunca una conversación. Ejemplo concreto, esta clase, más aún en esta situación en la que es una única clase de 1 hora, que hay mucha gente conectada y que hay una persona que es docente, que es especialista en esto y que monopoliza el uso de la palabra. Ustedes, hasta ahora 52 personas que eligieron conectarse, ceden voluntariamente el uso que ustedes bien pueden hacer, cada uno de ustedes, de la palabra. Entonces, que ustedes estén en silencio, escuchando a quien está hablando, no quiere decir que esto no sea, en el fondo, una conversación. Es decir, quien está hablando, primero, repasamos, debe contemplar que no se trata de una lección oral. No digo que uno conscientemente lo tome de esa manera, ¿se comprende? Punto uno, pero ocurre. Punto dos, nunca deja de ser el ejercicio de la oratoria en cualquier circunstancia, ese es el punto tres, no me hagan olvidar, una conversación. En donde tengo que ser respetuoso y tengo que ser consciente del silencio que me cede cada una de las personas que en ese momento me están escuchando. Y que tiene mucho poder eso. Háganme acordar de eso. Tercer punto. El tercer punto de esto es tener en cuenta que la oratoria, para bien,
afortunadamente, se puede y se debe ejercer en todo momento en el que yo necesite interactuar con el otro. ¿Por qué? Porque aquí se presenta un problema o una situación que es muy común. Esto de que la persona cree que la oratoria debe aplicarse en un determinado momento. Es decir, se prepara para afrontar una situación excepcional. Puede ser dar una clase, dar un seminario, prepararse o entrenarse para afrontar una determinada reunión laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos etcétera siempre están relacionados a situaciones extraordinarias. Y no es así. Hay que tratar, creo yo, de tomar esto como un ejercicio de la oratoria para la vida cotidiana, en donde afortunadamente lo puedo practicar en casi o en todo momento. Obviamente hay situaciones distintas a otras, de mayor relevancia, donde se ponen en juego más cuestiones del orden de lo simbólico que otras. Pero si yo lo tomo de esa manera, cuando llegue esa situación excepcional, la voy a poder afrontar mejor, porque voy a poder controlar lo que luego también vamos a hablar, que tiene que ver con el miedo escénico. Entonces, háganme acordar, ¿eh? Miedo escénico queda ahí suspendido. Ahora volvemos con lo anterior, que yo les había dicho que también lo dejábamos en suspenso y volvíamos. El tema del poder simbólico, en esto, que ya luego de haberles dicho lo que les mencioné, comprendo o lo tomo como que es una conversación. ¿Por qué? La pregunta es, después volvemos con el tema del miedo escénico, que lo dejé ahí también. ¿Quién simbólicamente tiene más poder en una situación, por ejemplo, como esta? ¿Quién está hablando? ¿Quién hace uso de la palabra? ¿O las ya 59 personas que están conectadas? De las cuales veo porque tampoco manejo este, con excepcionalidad esto. Entonces, la pregunta es esa. La respuesta es, simbólicamente, aquellos que tienen más poder son los que están en silencio. Son las personas que me están escuchando en este momento. ¿Por qué? Ustedes, esto yo se los grafico con este ejemplo concreto para que ustedes después lo trasladen. Yo no les puedo, obviamente, estar preguntándole a cada uno a qué se dedica, cuáles son las situaciones en materia de oratoria que tienen que atravesar. Entonces, todo lo que les diga en esta hora, traten de trasladarlo a sus situaciones personales, ¿sí? Y o profesionales. Entonces, ustedes, por lo menos, algo saben de mí, porque llegaron las 6 de la tarde, me conecté y empecé a hablar. Les hablé algo de mi currículum profesional y luego empecé a darles algunas observaciones en relación a lo que tiene que ver con la oratoria. Mal o bien, mucho o poco, ustedes algo de mí saben, además del nombre y el apellido. Yo de ustedes, es decir, el que está monopolizando la palabra, no sabe nada de ustedes, más allá de el nombre y el apellido que les leo alternativamente a 4 o 5 personas. Entonces, esto, como les digo, trasládenlo a las situaciones particulares de cada uno para empezar a entender que quien habla es una suerte de que se empieza a vaciar y quien recibe esa información empieza justamente, estando en silencio, de distintas maneras, a recibir esa información y también, obviamente, no solo a recibirla hipodérmicamente, sino a procesar. Entonces, la oratoria nunca deja de ser una conversación. Vamos al miedo escénico, ¿sí? Que es otra de las cuestiones que aparecen, como les decía al comienzo de la charla, ¿no? Voy tocando distintas cuestiones que me parecen como las más mencionadas cuando uno trata de charlar o hablar sobre la oratoria. El miedo escénico, en realidad,
es algo que siempre va a sucedernos, porque nos importa lo que hacemos. Pero debemos tomarlo justamente como eso, como que nos sucede porque nos importa. Entonces, y saber que siempre, siempre lo vamos a sentir, que siempre va a estar presente el tema, por lo menos que me parece a mí, que, volviendo al principio, no tenemos que tomar esto, lo de la oratoria, digo, como si tuviésemos que dar una lección oral. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que las personas que padecen mucho el miedo escénico y que les impacta en el cuerpo de distintas maneras, es porque se toman esto, que quizás les guste en parte, pero fundamentalmente, hablando con lenguaje cotidiano, se lo quieren sacar de encima. Entonces, si yo encaro algo en materia de oratorio que me lo quiero inicialmente sacar de encima y que pase rápido ese momento, ahí estoy perdiendo desde el inicio. O sea, si yo siento o tomo conciencia de que me lo estoy tomando de esta forma, es porque algo estoy haciendo mal. Bien. Esto no quiere decir que tenga sensaciones o sentimientos ambivalentes. Todos los tenemos en mayor o menor medida. Pero me refiero que si esa sensación o si ese estado sentimos que prevalece por sobre, porque hasta ahora les dije lo que no. Entonces, si prevalece por sobre el estado que creo debe prevalecer, que es tomarnos esto como un desafío. Acá viene otra cuestión. Muchos, por lo menos mi manera de ver las cosas, ¿eh? No digo que sea así, pero muchos, cuando se habla de comunicación, ¿sí? Se toma esto de la comunicación, que tiene que ver con la comunión, con el entendimiento con el otro. Bueno, obviamente que en parte es así, ¿sí? La palabra viene de alguna manera a tratar de ser un puente o un nexo para tratar de aproximarnos al otro y para tratar de limar determinadas diferencias o tratar de llegar a un punto de vista, digamos, que nos pueda aproximar. Pero al mismo tiempo, o sea, no invalido una cosa, simplemente estoy diciendo, pero al mismo tiempo, no deja, nunca debería dejar de ser, para quien hace uso de la palabra, un desafío. ¿Sí? Yo siempre a modo de chiste, por decirlo de una manera, me sale decirlo de esa forma, siempre, quizás en talleres más reducidos, ¿no? Cuando puedo tener un mayor ida y vuelta, digo esto, ¿no? Digo, ¿qué espera el auditorio cuando una persona empieza a hablar? ¿No? La pregunta, ¿no? ¿Qué están esperando los otros? ¿Qué están esperando esos otros que me están escuchando y o me están mirando cuando empiezo a hablar? Entonces, las respuestas son, las personas esperan informarse, las personas esperan que esa persona que hace uso de la palabra les deje algo, o sea, todas cosas muy bonitas, ¿sí? Muy como que suman, ¿sí? Que no digo que no sea así. Pero en el fondo, del fondo, del fondo, del fondo, y esto seguramente el que ha atravesado quizás alguna experiencia que se ha tenido que subir a un escenario en una situación donde o sea, de cierto formalismo, con bastantes preparativos, también con mucha gente que se mete que no sabe, preparando y ordenando eso, que van, que vienen, que uno se tiene que subir al escenario, que hay que esperar que todos estén en silencio y ubicados y recién ahí empezar. ¿Se comprende? No estoy hablando de un recital sin desmerecer, que bueno, que la gente está, digamos, manifestándose de la manera que sea y uno empieza a hablar. ¿Se comprende? Bueno, en otro tipo de situaciones, que creo que mayormente es la que nos convoca, en el fondo, del fondo, del fondo, la gente, pero no porque sea mala o buena, porque es inherente al ser humano,
En relación a la persona que va a empezar a hablar, se comprende que está subida a ese escenario, que lo que espera, sí, informarse, pasar un buen momento, pero en el fondo lo que espera, o primitivamente lo que espera, es que la persona que esté hablando se equivoque, le pase algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la posición de quienes están escuchando, así como dije que tienen un gran poder simbólico, también es la más fácil en ese momento, ¿sí? La más, no fácil, la más desprovista de compromiso. Entonces, eso, de alguna forma involuntariamente, impacta sobre la persona que está hablando. Entonces, la persona que está hablando, volvemos otra vez a lo primero, si únicamente se ocupa de lo que tiene para decir, es como ir a la guerra con un arco y una flecha. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, si yo me preparo para afrontar esa situación únicamente preocupado en que, y esto pasa, primero tengo que decir una cosa, después tengo que decir la otra, no me tengo que olvidar de esto, no me tengo que olvidar de lo otro, cuando llego a esa situación, me voy a dar cuenta demasiado tarde que la situación me demanda otra cosa, que no estoy preparado para eso. ¿Por qué? Empiezo a sentir todas estas cuestiones que vine hablando que derivan en el miedo escénico. ¿Sí? Entonces, es ahí cuando la persona, yo no estaba preparada, o yo pensé que esto era más fácil, o directamente no, yo no puedo hablar en público. ¿Por qué dice eso esa persona? Ay, no, yo en público no puedo hablar, o sea, del tema sé, pero yo no puedo hablar. Justamente porque no se prepara de la manera que se tiene que preparar y piensa que la única preparación consiste en aprendérselo de memoria, más o menos. ¿Bien? Primera cuestión. Si me quieren hacer alguna pregunta, me interrumpen y me la hacen, ¿sí? Algo que no se entendió, que quieran agregar, lo que sea. Que me quieran preguntar, no hay ningún problema. No le tengan miedo a las preguntas, ¿sí? Otra pregunta, valga la redundancia. ¿Qué hago cuando tengo que hablar? No le tengan miedo a la pregunta. No hace falta, no se sientan obligados en dar o en autoexigirse dar una respuesta súper desarrollada, extensa y categórica. ¿Bien? Alguien pregunta, la persona que recibe esa pregunta trata de responder con lo que sabe, ¿sí? Y hasta donde quiere. Bien, esa es otra cuestión. Bueno, otras cuestiones importantes. Eh, pasamos, hacemos una vuelta de página y vamos a la comunicación no verbal, para no olvidarme, ¿sí? Voy, reitero, tocando los temas como más importantes. Yo, como les dije, opinión personal, para mí el tema de la comunicación no verbal, esto que está muy de moda ahora, que si me toco la nariz, que miro para un lado, entonces quiere decir que tal cosa. Para mí eso es, no es así, por no decir otra cosa. Porque eso también nos genera toda una situación de estar muy pendientes de aquello que hacemos. Y si estamos demasiado pendientes de aquello que hacemos, lo hacemos mal. Entonces, para mí eso de la comunicación no verbal, que si miramos hacia un costado, si bajamos la vista, no. ¿Sí? Creo que la comunicación no verbal, digamos, al margen de que les estoy diciendo esto, es muy importante y que debe funcionar como eh, es una comunicación, es una vía de comunicación que debe ir más o menos, y si llego al más o menos es un montón, en paralelo o en consonancia, o armónicamente, como quieren llamarle, con la otra vía de comunicación que es a través de la voz, de la oralidad. ¿Sí? Yo siempre digo también que la palabra es el jinete y la comunicación no verbal es el caballo. ¿Sí? Si el jinete
trata de conducir al caballo de una manera inapropiada, el caballo va a hacer una acción, una maniobra que al jinete lo va a tirar de bruces al suelo y el caballo sale para cualquier lado. ¿Se entiende? Entonces, digo, el jinete como lo racional, la voz o el uso de la palabra a través de la voz y el animal en relación a lo más instintivo, a lo que no puedo manejar tanto. ¿Sí? Que también es, en parte, esta cuestión eh, de dualidad entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿sí? La cuestión de lo apolíneo, de lo racional y la cuestión más instintiva. Entonces, representada en este caso en el cuerpo y la voz como portavoz, vale la redundancia, de lo racional. Entonces, más o menos una cosa debe ir contemporizada con la otra. No es que una sea más o menos importante. Las dos deben ir más o menos en paralelo, hacia una misma dirección, mejor dicho. Entonces, acá, en relación a la comunicación no verbal, aparecen distintas cuestiones, ¿sí? Distintas cuestiones a tener en cuenta. La postura, las vamos a ir repasando cada una, yo ahora se las digo de corrido. La postura del cuerpo, del propio cuerpo, la gestualidad, que tiene que ver con el rostro, los ademanes, que es el uso que hago con las manos cuando hablo, y la mirada. ¿Sí? Vamos a empezar por la mirada. Bueno, la mirada, perdón, la mirada está circunscripta en la geografía del rostro, pero la mirada es autárquica. ¿Sí? Yo puedo estar en dirección, mi rostro puede estar en dirección, de hecho está en dirección ahora a ustedes, ¿no? Hacia la cámara, y mi mirada puede repentinamente irse a cualquier lado. Esto pasa mucho, ¿sí? Capaz quien no tiene tanta experiencia no se da cuenta, pero muchas veces pasa que una persona se prepara, habla muy correctamente, todo, y su cuerpo, digamos, su rostro está en dirección a las otras personas, pero su mirada va para cualquier lado. No mantiene esa conexión. Conexión no quiere decir siempre mirar hacia un punto fijo, ¿sí? Pero tampoco puedo, mientras estoy hablando, vieron que hay gente que esto igual lo puedo hacer capaz alguna vez, pero como actuando la situación. Vieron que esto en el teatro pasa mucho, ¿no? Cuando alguien intenta, o sea, está hablando, ¿no? Y llega a un punto que hay algo que no se lo acuerda bien, es como que su mirada va hacia arriba, como tratando de recordar ese momento. Bueno, eso lo puedo hacer, pero si eso me sucede todo el tiempo, ¿sí? Cada oración por medio que digo, no me acuerdo o trato de buscar cuál es la palabra, la mejor palabra que puedo usar y voy con... No, ¿se entiende? Porque no estoy manteniendo la conexión que debería mantener con la mirada en relación a los otros. Entonces, la mirada es muy importante. Tengo que eh, conectar con el otro, no ser invasivo, pero saber que es, digamos, de alguna manera ese hilo invisible que me mantiene conectado con el otro, ¿sí? A través de la mirada, desde que empiezo hasta que termino de hablar. Cuando hay muchas personas, lo que tengo que tratar de hacer es un paneo, ¿sí? Pero no un paneo cual si fuese un espectador de partido de tenis, ¿no? Todo el tiempo como lado del otro. No, 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 no. O sea, por ejemplo, girar mi mirada hacia un extremo, sostener esa posición, no retirarme, ¿sí? Al segundo de haber llegado. Eso sucede también, ¿eh? Con el cuerpo pasa lo mismo. Error garrafal, para mi gusto, las charlas estas TED que están de moda, que queda todo muy lindo, vieron que estas son 360, entonces la gente parece un trompo y hasta piensan que está bien. No está bien estar moviéndose todo el tiempo. No es que si yo me muevo todo el tiempo soy más canchero y llego más a la gente. No. Fíjense, salvando la distancia, esto no es actuación,
en los buenos actores o actrices que caminan poco, parece que se mueven mucho, expresan mucho, pero caminan poco y sostienen la posición y luego cambian. Pero no estaría tan de acuerdo esta cuestión así muy informal, ¿sí? De estar todo el tiempo como moviéndome. Bueno, ya lo habrán visto en alguna charla, ¿sí? Que van, que vienen, ¿sí? La vestimenta tiene mucho que ver. Está de moda, no para ponerme en contra de esto, pero le digo lo que veo, simplemente. Está de moda usar zapatillas, entonces eso hace que, obviamente, haya mayor comodidad en el calzado y que inconscientemente eso haga que yo me pueda desplazar más. Pero ojo con eso, ¿eh? Es muy lindo, muy cómodo, muy estético, muy moderno, pero me puede jugar en contra, porque eso me lleva a estar más cómodo, no para estar únicamente más ágil, está bien estar más ágil, pero esa agilidad la tengo que controlar. Porque si yo no controlo esa versatilidad, esa agilidad, me va a jugar en contra. Me va a estar moviendo todo el tiempo. Y empiezo a generar puntos de distracción desde los otros, ¿sí? Puntos rojos se llaman en televisión. Esos puntos que, o sea, la persona que me está mirando me deja de prestar atención y empieza a prestarle atención a otras cuestiones. Ejemplo concreto, los que, no sé, la típica que te preguntan, tiene una virome en la mano y la están moviendo todo el tiempo, o el celular todo el tiempo. Otra cuestión, si yo tengo algo en la mano, una virome, un papel, un lo que sea, tiene que tener un sentido, ¿sí? Lo tengo que tener por algo, porque lo voy a usar. Si no, descártenlo. No queda bonito, no queda lindo. Tienen que tolerar o tratar de saber qué hacer con las manos. Y si no, a seguir practicando. Esto es por lo menos lo que yo pienso, ¿sí? Bueno, mirada, tema manos, ¿sí? Justamente hablaban ahora, vamos a los ademanes. Los ademanes, ustedes, yo lo explico de esta manera sencillamente. Tracen imaginariamente una línea de puntos horizontal a la altura de los hombros, hacia abajo, hasta la boca del estómago. Y en los extremos, los hombros. ¿Se entiende? Un rectángulo. ¿Eh? En ese rectángulo, mueven las manos. No, eso no implica que todo el tiempo tengan que mover las manos, ¿sí? La típica me pregunta, o sea, ¿qué hago? No, ustedes pueden dejar, y deben también, dejar las manos en descanso. En descanso quiere decir en descanso, sin estar agarrándome las piernas, ¿entiendes lo que voy? Porque en ese caso es como si estuviera agarrando una virome, o sea, utilizo algo para que mi mano lo tome y llevar toda esa presión y toda esa tensión a ese punto. No, no me conviene llevar toda la presión y todo el nerviosismo a un determinado punto en el cuerpo, porque eso se acumula en el momento explota, ¿sí? Entonces, mover dentro de ese recuadro, ¿sí? ¿Se comprende? Alternativamente las manos, ¿sí? No las dos al mismo tiempo. Quizás en algún pasaje, pero alternadamente las manos, ¿sí? Alternadamente las manos y con movimientos, esto bueno, va de acuerdo a cada uno, que vayan acompañando, que vayan sintonizando con lo que voy diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que vayan más o menos al mismo ritmo de mi ritmo y de mi cadencia en la voz. ¿Se comprende? O sea, si yo tengo, y ahora vamos a hablar de esto, no si yo tengo, yo debo tener una forma pausada de hablar. Bueno, mis manos tienen que ir pausadamente, no tienen que ir más rápido, ¿sí? Bien, la postura corporal, tanto si estoy sentado como si estoy de pie. Si estoy sentado, también es importante la postura corporal, porque muchas veces cuando tengo que dar una charla así, en general digo, ¿no? Yo
Digo, bueno, como estoy sentado, la postura corporal no es, no, también es relevante. ¿Bien? Tengo que estar erguido, no tengo que estar rígido, encorsetado, pero tengo que estar erguido, alineado. ¿Sí? Este término alineado que quizás este, se arrima a lo estructurado. No es estructurado, es estar alineado. Si yo estoy alineado y practiqué y comí adecuadamente y descansé, voy a poder tener mayor ductilidad, voy a poder ser más solvente al momento de hablar, porque no es solo lo que yo tengo que decir, como ya lo dijimos, sino que tengo que también estar atento a situaciones caóticas o inesperadas. Entonces, ¿cómo voy a poder resolver, provenga de mí o del contexto, una situación inesperada? ¿Se comprende? O tratar de limar una dificultad. Si yo estoy, si yo soy versátil, si no tengo versatilidad, si no tengo solvencia, entonces, bien alimentados, bien descansados y alineados, ¿sí? Pero alineados no rígidos, sino alineados como una pluma. ¿Entiendes lo que voy? Yo siempre relaciono a la oratoria con, en cuanto, digamos, a algunas formas, al deporte del esgrima. ¿Vieron? Que requiere de tomar una cierta postura para recién empezar, y bueno, en donde hay un contrincante y hay avances y retrocesos. ¿Se comprende? Y hay una lectura que uno hace del otro y viceversa. ¿Se comprende? Hay una lectura que no cesa nunca y que se retroalimenta. Bueno, la oratoria es un poco eso. ¿Mm? Otra cuestión que muchas veces la dan como, como válida, ¿no? Me paro frente al escenario y no, lo mejor es, si tenés mucha gente enfrente, vos mirá al frente un punto fijo. Error. Queda muy lindo para la foto, pero quedo como una estatua griega, ¿no? Con los ojos abiertos mirando a la otra vida. Entonces, no. Si yo tengo a 1000 personas frente mío, no las voy a mirar a cada una, pero tengo que aceptar esa situación. Y tengo que hacer ese paneo pausadamente, no frenéticamente, del cual les hablé. Pero tengo que aceptar que son, no sé, pregunten, ¿cuánta gente vino? 951. Listo. Son esas personas. Yo le tengo que hablar a esa gente. No, creo yo, insisto, son cuestiones eh, personales, no de haberlas leído muchas, sino de la experiencia. No imaginen que le están hablando a un amigo. No, no le están hablando a un amigo. No están en una charla de café. Le están hablando a 954 personas. Porque si ustedes, aunque sea más difícil, ¿no? Imaginarse que uno le está hablando a una persona, logran eh, asimilar bien esa situación, van a poder, porque no es lo mismo, ¿se comprende? No es lo mismo. Entonces, van a poder sintonizar bien con la situación. Y los otros van a sentir que le están hablando a esas 954 personas. ¿Sí? No lo traten de personalizar tanto, capaz sí en el contenido. Vamos al contenido. Tomando alguna experiencia o alguna vivencia, tampoco abusen de eso. Vieron que hoy está muy de moda en toda situación, puede ser hasta incluso a veces en situaciones de mucho formalismo, que la persona que tiene que hacer uso de la palabra piensa que contando una experiencia personal empatiza más con la gente. Puede ser, hasta un punto, ¿se comprende? Entonces, eso ténganlo en cuenta, que hoy se abusa de ese recurso y todo tiene que ser, me pasó a mí y lo cuento.
Y con eso ya lo expliqué. ¿No? ¿Sí? Como recurso es válido, pero ninguna buena argumentación es menos que contar una vivencia personal. ¿Sí? Es más difícil argumentar, porque hay que saber. Pero ninguna argumentación es menos que una vivencia. La vivencia personal te puede ayudar, sí, pero es una ayuda. Bien. La gestualidad. Ah, la postura corporal, me olvidaba. Siempre estoy sentado o de pie, básico. Habíamos dicho alineado, erguido, no rígido. Y esto me olvidaba. Las piernas, ¿sí? Las piernas a la altura de los hombros. Esto que por ahí parece tan básico, nunca o muy pocas veces lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Para estar equilibrados. ¿Mm? Vuelvo al deporte. ¿Vieron los jugadores de básquet cuando tiran los tiros libres? Bueno, no sé si saben más o menos de básquet, hay un full, se para el juego, tiran tiros libres. Bueno, los jugadores antes de tirar se estabilizan corporalmente y luego pasan a la acción. Cuando hablamos lo mismo, tenemos que estar bien parados para poder estar estables ante cualquier situación que tenga que ver con nosotros mismos o ajena, que tengamos que tratar de resolver pronto. Y por último, de la comunicación no verbal, la gestualidad. ¿Mm? La gestualidad está centrada en el rostro y tenemos que, fundamentalmente, fundamentalmente, em, abrir la boca para hablar, esto es tan básico, articular, o sea, no pensar que con saber es suficiente. Nosotros para darle, usted, a ver, si se me comprende bien, si no me interrumpen, ¿eh? Porque estoy también tratando de adaptarlo para el auditorio en parte. Ustedes tienen que internalizar esto de que tienen que articular, de que tienen que abrir la boca para hablar. ¿Por qué? Porque ustedes, desde lo racional, tienen que habilitar el ingreso de la voz. ¿Cómo habilitan el ingreso de la voz realmente? Articulando, abriendo la boca. Si no, no hay forma. ¿Se entiende? Entonces, la racionalidad, o lo que yo preparé para decir, se puede trasladar o es trasladada por la voz. Entonces, la voz, o sea, yo le tengo que dar lugar a la voz, porque con lo que tengo acá en la mente y yo en el sentir, no me alcanza. Necesito servirme, darle, o sea, abrir el telón, ¿se comprende lo que estoy tratando de buscarla? ¿Para qué? Para darle un lugar de predominio a la voz. Es como si, miren, a ver, perdón, me voy a tomar un... Es, si no vieron, o sea, para que se grafiquen bien lo que les quiero decir. Vieron, yo, como verán, relaciono algunas cuestiones de la oratoria con el deporte, de la oratoria con el arte también, ¿no? ¿Vieron la cantante? Bueno, bien, escucharon. Hay videos que son muy de Edith Piaf, la cantante francesa. Bueno, vieron que vean videos de ella, donde ella se sitúa en el centro de la escena, con una luz que le da, y es ella con un micrófono de pie y ella cantando. No hay escenografía, gente que baila para un lado, gente que baila para el otro. Es ella en el centro de la escena, ahí, expuesta. Bueno, ahí tenemos que ubicar la voz. Ahí llegué. Ahí tenemos que ubicar la voz. Ustedes tienen que visualizar que la voz de ustedes es esa Edith Piaf que está sobre ese escenario. Ahí expuesta. Entonces, siempre, y acá viene otra cuestión relacionada con la voz, hablamos de los labios para afuera. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla así, hacia adentro, ¿sí? ¿Viste cuando se dice, che, pero vos hablas
Ahora pasé. No, siempre de los labios afuera. Muchos locutores, hablan de esta manera. O sea, es muy lindo hablar de esta, así, de esta forma, pero de esta manera yo estoy hablando para adentro. Por ejemplo, Gardel, la sonrisa de Gardel, ¿no? En la foto, imagen. ¿Por qué sonreía todo el tiempo? ¿Porque estaba alegre, feliz? No. Porque, o quizás algunas veces sí, pero siempre no. Porque estudiaban con la técnica del bel canto, que es una técnica que te obliga a hacer el rictus de sonreír mientras estás cantando. Entonces, eso hace que tenga más brillo tu voz, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener esta actitud al hablar. Entonces, abrir la boca, articular. Eso va a hacer que las otras regiones del rostro, que tienen que ver con la gestualidad, dijimos que la gestualidad está ubicada en el rostro, también se empiecen a activar. Porque el rostro es un conjunto de músculos. Generalmente los relacionamos con otra parte del cuerpo, los músculos, pero el rostro es un conjunto de músculos. Entonces tenemos que accionarlos. O sea, juegan el partido. ¿Mm? Tienen que salir a la cancha, sí o sí, en líneas generales. Bien, algunas cuestiones finales. Insisto, si me quieren hacer alguna pregunta, bienvenida. Algunas cuestiones finales en estos minutos que nos quedan, para que no me queden pendientes. Tratar de... esto del contenido, no me quiero olvidar también. ¿Cómo ordeno el contenido? Entonces, ¿cómo ordeno el contenido? Porque está relacionado a lo que dijimos al principio, ¿no? Esto de lo que tengo que decir, aprender, ¿no? Bueno, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, yo agarro Los Miserables de Víctor Hugo, ¿sí? Mil y pico de páginas, y en realidad el arte, o algún libro de Dostoyevsky, y el arte, me refiero, digamos, a la literatura universal donde todavía se pensaba que, digamos, en buena hora, ¿no? Pero digo, que la misión del escritor era escribir un libro, digamos, que a través de una historia como que pudiera abarcarlo todo, ¿sí? Relación a la condición humana. Entonces, pero mil y pico de páginas, pero las ideas centrales, ¿cuántas son? ¿Tres o cuatro? El arte está en cómo las desarrollo. Entonces, yendo a la oratoria, si yo me pongo como objetivo aprenderme de memoria, ¿sí? Cuatro o cinco ejes centrales, yo tengo que después asumir la capacidad de poder desarrollar y vestir eso. Pero lo de memoria que me tengo que aprender son cuatro, cinco, seis ejes, no más, en el orden que yo quiera ubicarlos. Y otra cuestión que tiene que ver con cómo manejo el contenido es esta. Yo les podría decir que de hecho lo digo por ahí en otros ámbitos, ¿no? Como ordeno el discurso, bueno, introducción, desarrollo y cierre, pero no lo voy a traer acá a eso. ¿Bien? Sumo que es importante la fuente. Pliegues vocales, sí. Bien, ahí estoy escuchando. Estoy leyendo, mejor dicho. Bueno, no les voy a traer el tema introducción, desarrollo y cierre porque es obvio, ¿verdad? Pero no es tan obvio. Es para otros, sobre todo el tema de cómo cerrar algo. ¿Sí? Pero piénsenlo como la oratoria o lo que tengo para decir como una partida de cartas. ¿Bien? Una partida de cartas. O sea, una mano, ¿sí? Que juego con otro. Entonces, me vienen en esa mano cinco cartas. Qué sé yo, no sé, depende del juego. Yo no sé jugar la carta. Bueno, esas cinco cartas yo no las voy a mostrar todas juntas, trasladándolo a la oratoria. No me tiene que ganar la ansiedad de querer decirlo todo, ¿sí? Rápidamente y sacarme de encima, como habíamos dicho, la situación. Sino que yo, jugando las cartas, voy mostrando las cartas en el orden que voy considerando en ese momento que es más conveniente. Ahí no hay introducción, desarrollo y cierre. Hay unir mostrando y convocando a que el otro vea y descubra en función de el contenido que manejo. Entonces,
Y esas cartas, ¿no? 5, 6, depende del juego de cartas, son los ejes que les dije antes. No hay que aprenderse todo el mazo de memoria. ¿Entiendes? Esa es un poco la idea para que manejen el contenido, ¿bien? Y no se aten y no se encadenen a aprender de memoria. Bueno, cuestiones finales. A ver, eh, por ejemplo, uy, mira esta persona, qué bien que habla, qué fluida que es, nunca se queda sin palabras. Error. No es buen orador, buena oradora. La persona que no se queda sin palabras no está contemplando al otro en nada, ¿sí? No es buen orador. Es una persona que es verborrágica, nada más, ¿sí? Ser buen orador es otra cosa. Ser buen orador a veces es quedarse sin palabras y tratar de ver qué haces con eso. Con esto voy porque mucha gente dice, ay, no, yo no puedo ser buen orador porque no tengo la facilidad que tiene el otro, ¿sí? Pero mucha gente, está lleno de gente con facilidad para hacer las cosas, pero el momento de hacerla no las hace bien, ¿sí? Entonces, no nos mareemos, ¿no? O no nos amedrentemos de estar abajo del escenario y decir, mirá, no, yo esta persona, mirá cómo habla, no, ¿sí? Hay que ver, las cosas no hay que, o sea, hay que analizarlas, ¿sí? Y no sé si están así. Bien. Eh, y después, yo para cerrar, eh, bueno, además de volver a decirles, preguntarles si quieren hacerme alguna consulta, sí, Rodolfo, desmutea, desmutea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eh, ¿cómo le va? bueno, gracias por todo lo que estás No, diciendo. por favor. Levanté la mano ahora porque temo que por ahí al final a lo mejor se corte la cosa sin la oportunidad. Pero es con Sí, respecto a un tema reciente sí, en tu comentario, es el tema digamos, del uso de los contenidos, porque en ocasiones puede sí. ser útil adelantar los temas para calmar la ansiedad del interlocutor y que sepa que ese tema va a venir después, por ejemplo. Pero también Sí, eso al mismo tiempo nos compromete y nos obliga a que no se nos escape hablar de ese tema. ¿Cómo ves y cómo manejas ese tipo de situación, de elección, bien, como en una clase en que uno puede sí, enunciar, o me quedo calladito y corro el riesgo? bien, bien. Yo te digo así como me sale, lo que, no digo que sea la verdad, te digo lo que me sale. Yo tratar de controlar mi ansiedad. La ansiedad del otro no se la puedo controlar y no tengo tiempo. Entonces, esto de adelantarle la cosa a los demás, ahí yo tengo que, como, digamos, como buen director de orquesta, o sea, tengo que, el orador es un director de orquesta, ¿sí? En donde tiene que dirigir en qué momento y con qué intensidad va a tocar cada músico. Los músicos están todos en la cabeza. ¿Se entiende lo que voy? O sea, yo tengo 1000 cosas para decir y tengo 1000 cosas que puedo escuchar de los demás, pero yo tengo que saber, como los directores, ¿vio? O sea, hasta dónde cerrar, dónde frenar y dónde habilitar. Sin ser autoritario, pero se comprende lo de... Entonces, como buen director de orquesta, porque si no, ¿quién va a dirigir mi discurso si no lo dirijo yo? Nadie. Y si yo le comparto la dirección de esa orquesta a múltiples personas, es un caos. Entonces, la ansiedad del otro no se la puedo controlar. Si los otros están ansiosos, capaz se les calma la ansiedad viéndome, no que yo les diga cálmense, se comprende lo que voy, pero capaz se les va calmando la ansiedad viendo a alguien con cierto aplomo y con cierta solvencia. Lo que dice usted es pertinente quizás en alguna situación donde uno vea ya como un desborde de la gente, si no sé, en tal reunión, por ejemplo, no sé, si me ocurre algo, ¿no? Se va a hablar o no sobre determinado tema. Entonces, si usted ve que hay como que la gente se desborda, por decirlo así, bueno, no estaría mal.
anticiparles que el orador contempla esa necesidad de la gente y en su debido momento se va a hablar del tema. Pero si no es una situación a ese extremo, yo diría que no. Porque la gente también valora consciente o inconscientemente que uno también vaya manejando la situación en el buen sentido. No por imposición, pero sí por pericia, me parece a mí, ¿eh? Gracias. No, no, por favor. Eh, sí, no sé, ahí Lidia puede ser. Interrumpan, ¿eh? Porque yo entre Sí, no, no, sí, sí, quería sí. preguntarle, ¿qué Sí, consejo sí. nos puede dar cuando uno empieza a hablar y sienta que le empieza a molestar la garganta, que le va bajando el volumen de voz porque le está por dar tos y no quiere evitar toser, pero llega un momento que es inevitable? Tosé, tosé, apartate si podés, disculpate mínimamente y tosé. Y ya, ¿sí? Si no, no vas a poder seguir hablando. Y sos un ser humano, ¿bien? Básicamente eso. Y sería la única situación en que ustedes se tendrán que disculpar. Porque vieron las personas que se equivocan cuando, ay, perdón. No, 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 ¿sí? Siguen hablando. Es como el actor que se equivoca el guión. No pide perdón. ¿Sí? Sigue actuando, pero no por una cuestión de soberbia. Es profesionalismo. ¿Se comprende? Pero en el caso de que vos quieras toser, te apartás. O sea, si estás, por ejemplo, hablando con el micrófono, ponele, ¿no? Una amplificación de sonido en una clase bien puede suceder, ¿no? Que tenga, no sé, más de 30 o 40 alumnos. Bueno, entonces ahí sí trata de apartarte, porque si no, ese ruido, digamos, se amplifica y no tiene por qué. Pero nada más que eso. Y mínimamente pedís perdón y volvés. O, si ves que persiste, vos misma, antes de colapsar, decís, bueno, sin dar explicación, nos tomamos 2 minutos y continuamos. Y ahí, bueno, solamente toserás y no te vas a tomar un vaso con agua natural. ¿Se entiende? Bien, una pregunta más y cerramos, ¿les parece? No sé. Diego, tengo una Sí, consulta. Yo sí. soy fonoaudióloga, me invitaron a Ajá. hacer una charla sobre Ah, mira. dislexia. El año pasado la di a la charla, pero la di de manera virtual, que Sí. es totalmente diferente. Bueno, Ah, este año mira. me convocan de manera presencial. Ujú. Yo quería saber si tenías algún tip o algo, además de todo lo que diste, que me parece genial y Ujú. buenísimo, y sumarle a Sí, Lidia que no tenga vergüenza de toser y que tenga a claro, mano agua, porque cuando uno se claro, hidrata, por ahí esa irritación, esa claro, molestia se calma. claro. Sí, sí, totalmente. Y acá vos me corregirás digamos, Ujú. incorporar, digamos, o complementar esto. Mucha gente quizás convocada por otra que por ahí no sabe tanto, ¿no? Te invitan a, antes de empezar a hablar, comer un caramelo, ¿viste? Como algo que, bueno, Sí, sí. segrega mucha saliva, lo dulce. Y Entonces, después eso te puede, incomoda. claro, No es es bueno. el reverso de la sequedad, ¿no? No, no, Eso no, lo no. le No, agrego. Vos me claro. corregirás, si no. Tal cual, ¿No? o Si sea, hay muchos, lo mejor es el queda como agua, algo tener un vaso de lindo, agua, ¿sí? tener una botellita de agua, si no, Claro, de última, si vos sabés, porque incluso hay gente que por el sí, mismo estado de nerviosismo, de de ansiedad, ansiedad, empieza a toser. Entonces, claro, directamente llévense la botellita de agua y ya y ya está, y está. no pasa nada. Ujú, Es muy habitual verlo ahora. Y ujú. bueno, muchas gracias, Diego, porque es No, súper por claro favor. todo lo que dijiste. Gracias por el aporte. Bueno, Gracias. espero que haya servido. Bueno, agradezco nuevamente a las autoridades ahí de la universidad y bueno, y espero que algo les haya servido lo que pudimos charlar acá, ¿sí? Y bueno, un Muchas gusto haber gracias, compartido esta hora con ustedes. muchas Gracias, gracias. Bueno, Diego. Hasta hasta la luego. próxima. Chao, Hasta chao, hasta luego. luego. Chao, hasta Chao, Gracias. luego. chao. Hasta luego.